Bueno, hermanos, hemos visto ya varias situaciones, consideraciones incluso de cómo debe ser nuestro comportamiento. Todo eso es en base a si verdaderamente creemos en Dios, lo cual toda la creación nos indica que Dios está ahí, que nos da a todos, a buenos y malos, nos da todos los días. Pero las bendiciones especiales, hermanos, pues ahí ya es otra situación bastante diferente. Entonces no podemos nosotros estar pensando en cuestiones que no sean correctas, porque de otra manera no estamos atendiendo la palabra de Dios, su enseñanza, no estamos atendiendo a su Espíritu Santo. Y pues si nosotros desobedecemos al Espíritu Santo, a su palabra, pues estamos pecando totalmente contra Él. Y eso, hermanos, pues es muy duro porque, pues, si nosotros no estamos bien con Él, entonces no somos perdonados, hermanos, si nosotros actuamos o decimos algo contra el Espíritu Santo, contra su palabra, contra la verdad. Entonces, hermanos, no es esto una cuestión que yo quiera decir, ¿no? Por eso el apóstol Juan claramente dijo, eso lo podemos ver en Mateo 3:11, dice Mateo 3:11, yo a la verdad los bautizo, dice, en agua. Vamos a verlo para que no tengamos fallas. Vamos a ver. Mateo 3:11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hermanos, entonces nosotros no podemos estar previendo otras cuestiones, porque nosotros no podemos estar viendo eso si estamos sabiendo. Y ahí mismo en el 12:32, hermanos, ahí mismo en capítulo 12:32, veamos lo que nos dice, porque esto es elemental, hermanos. Y su palabra, ya se los había yo comentado, la palabra de Él es lo que nos inspira, lo que nos ayuda. Vamos a ver. Dice, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Entonces, hermanos, no podemos nosotros estar en otra cuestión, definitivamente no. Ahora bien, hemos visto muchas situaciones. Ahora, la destrucción de lo que ha creado Dios, lo principal, bueno, la creación es todo, toda la tierra. Se ha destruido en gran manera. Pero miren, en más mal manera, ¿qué se ha hecho?
Se ha destruido el matrimonio. Ahora ya ni siquiera piden la bendición de Dios. Nada más se conjuntan, ni se acuerdan de Dios, tienen hijos. Al rato se separan los padres, los hijos quedan a la deriva. No tienen una cuestión importante para verlo. Ya no pueden estar bien guiados. La palabra de Dios incluso la han olvidado. El matrimonio. Ahora ya las autoridades que Dios permitió, ya hasta permiten que hombre con hombre se reúnan. Ellos no pueden tener hijos. De ninguna manera, ni mujer con mujer. Puede haber manipulación en la mujer. Ponerle un esperma de un hombre para que tenga un hijo. ¿Pero qué le van a enseñar dos hombres o dos mujeres a sus hijos? Incluso hasta los pueden adoptar. Entonces, ¿qué se ha destruido? El matrimonio, la familia. Y todo eso es provocado por el mismo Satanás, hermano, y no lo comprendemos. No comprendemos, no alcanzamos a comprender todo eso. Acuérdense que en Efesios, veamos Efesios 6, por favor. Ay, ay. Dice aquí, nuestra lucha no es algo sencillo, hermano. Dice 6, capítulo 6, en el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Imagínense, hermanos. Nuestra lucha no es contra cualquier persona, contra cualquier cosa. Por eso nosotros debemos estar ceñidos nuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, hermanos. Con el Espíritu Santo, con la enseñanza. Todo esto ha provocado Satanás en nuestras mentes con sus huestes malignos que fueron arrojados a la tierra. Y no es porque Dios lo quiera hacer, sino que también después de haber caído en la tentación de Satanás, de nuestros primeros padres, ¿qué tiene que suceder ahora? Tiene que probarnos, tiene que nosotros tengamos la decisión completa, total, de realizar obras buenas, de estar en buenas obras, conforme al principio, conforme fuimos creados, hermanos. Ahorita ya hay hasta cambios de sexo, ahí se andan haciendo un montón de cosas. La homosexualidad. Los hijos de Dios pueden ser manufacturados implantándoles el espermatozoide del hombre a la mujer para que puedan tener hijos sin necesidad del hombre. Solo se juntan, no hacen contratos. Yo estoy de acuerdo. Podrá haber mucha gente que no te podrá dar una bendición porque a lo mejor ellos también no sé cómo estén. Yo al menos no me atrevería a darles una bendición a ustedes, hermanos. Yo estoy fuera, estoy tratando de estar fuera de toda maldad, pero también tengo mucha problemática para poder estarlo. Yo no soy santo, hermanos. Por ahí he escuchado de gente que dicen que son santos. Bueno, pues allá ellos. Pero con el mínimo de maldad que tengamos, no podemos ser santos. Sin embargo, debemos ser santos porque Él es santo.
Solo el que venciere va a llegar a estar con Él. Vamos ahí a Apocalipsis, por favor. Ya lo hemos visto muchas veces, pero esto es importante que lo estemos recalcando. Es lo que cada vez que se reúnan hermanos deben estarse recalcando todas estas situaciones. Porque si ustedes no se recalcan, para que puedan estar sellados en la mente y en el corazón, hermanos, esto no va a ninguna parte. Aquí nos dice Apocalipsis 21:7, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Hasta ese momento seremos su hijo, el que venciere, hermanos. Los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicadores, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí no lo dice. Entonces, hermanos, no nos jactemos, ya se los comenté, porque ahí mismo en el 21:27 nos dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Por qué tenemos tantos problemas, hermanos? Veámoslo bien. ¿Por qué tenemos tantos problemas? Porque la mayoría de las personas, estamos, pues, ¿cómo les diré? Ya lo hemos visto varias veces, hermanos, ¿eh? Pero estamos claramente nos dice nuestro Padre Celestial, ustedes son de Dios, o sea, Dios nos hizo, ¿sí? ¿Eh? Pero, ¿qué pasa? Estamos en manos del maligno. Él mismo nos lo dice, hermanos. ¿Eh? Entonces no podemos estar. Bueno, vamos a seguir, hermano. Entonces, por eso está la sodomía, de Sodoma, de ahí viene Sodoma, sodomía. Ahí hay las lesbianas, etcétera. ¿Eh? Hasta la manera de vestir tiene mucho que ver, hermanos, y eso también ya lo han olvidado o no lo saben o no se los han enseñado. Veamos Deuteronomio 22:5. Yo creo que ni esto saben. Las leyes son que Dios nos dio, los estatutos que nos dio es para cumplirlos, hermanos. No es para andar en otra cuestión. Vamos a ver, 22:5 dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a tu Dios cualquiera que esto hace. Entonces, hermanos, imagínense, ¿ya lo sabían? ¿Lo habían visto alguna vez? Veamos ahí mismo en Deuteronomio 23. Muchos se andan hasta cambiando de sexo, como les digo. Vamos a ver ahí, 23:1 dice, no entrará en la congregación de Dios el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. ¿Se imaginan? Entonces, hermanos, nosotros no podemos destruir nuestro cuerpo de alguna manera, ni el hombre ni la mujer, el género humano. Aquí está hablando del hombre, pero también la mujer se hace un montón de cosas. ¿Se imaginan este poquito? Veamos los 10 mandamientos, hermanos. Veamos Éxodo 20. Imagínense. Son los 10 mandamientos, dice.
Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de esa casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué cosa es un Dios ajeno? ¿Le estaba anteponiendo a algo o a alguien? Puede ser persona, puede ser cuestión trabajo, cuestión económica, cuestión de todo. Anteponiendo eso a Dios. Primero es Dios. Y si nosotros estamos con Él, recibiremos bendiciones, hermanos. De otra manera, Dios nos da a todos nos da, todos los días, a buenos y malos. Pero las bendiciones no las podemos recibir si no estamos bien con Él. 24, Éxodo 24, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hermanos, efectivamente, un hijo no puede pagar la culpa del padre. ¿No? Pero si el hijo aprende a hacer todas estas cuestiones y las sigue desarrollando, nuestro Padre Celestial no puede hacer nada. El libre albedrío no nos los quita, hermanos. Vean ahí en un montón de lugares y hasta en los hogares, un montón de imágenes. Les prenden veladoras, les ponen flores, incluso las fotografías de los papás les ponen flores, les ponen en ciertas celebraciones hasta comidas y no sé cuánto. Hermanos, dejemos de hacer eso. Podemos recordar a nuestros padres una fotografía, acordarnos de ellos, los momentos tristes y los momentos felices que pasamos con ellos, ¿sí? Pero es muy diferente eso a pensar que ellos vienen, que vivimos ahí. Los muertos nada saben, hermanos. Y para ser santo se necesita andar en el camino de Dios. Si ellos nos enseñaron otra cosa, andaban en el camino de Dios. Nosotros queremos estar en ese camino. Debemos salirnos de toda maldad, de hacer caso a los 20 mandamientos. ¿Mm? Dice en el 6, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahí está. Si mi hijo o mis descendientes aman a Dios, Él hace misericordia por ellos, porque aman sus mandamientos. Y si yo les enseñé otra cosa, hermanos, imagínense. Es lo mismo que pasa con un montón de personas que se dicen pastores, sacerdotes y un montón de cosas, y están saltando la palabra de Dios. Vean ahí cuántos programas no hay en el radio, en la televisión, solo enseñando cuestiones y hasta pidiendo dinero, hermanos. Misericordia quiero, dice, aprendan misericordia quiero, no sacrificios. Como les vuelvo a repetir, alguien me decía un día, bueno, yo con todo mi corazón doy mis diezmos. Pues sí, porque a eso te han enseñado. Cuando en tu casa tienes necesidades, a tus hijos los debes atender, tienes alguna enfermedad, a tus padres. Entonces, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Qué es tomar el nombre de Dios en vano? ¿Cuánta gente hay pidiendo por ahí y dice, Dios te va a bendecir, Dios esto, Dios lo otro? Hermanos, la palabra de Dios nos dice, si tienes 2 túnicas, puedes dar una. Haz un poco más de lo que debes. Cuando le dijo al rico, vende todo y sígueme. Que hiciera más, porque según él ya estaba haciendo todo lo que la ley decía en ese tiempo. Dijo, bueno, te falta algo, vende todo. ¿Qué hizo el cieguito? Arrojó su capa, se paró y fue a ver a Jesús. Lo único que tenía lo arrojó.
Una viuda dio, la única moneda que tenía la dio, porque estaba acostumbrada a que debía dar un diezmo o algo de ofrenda. Nuestro Señor Jesucristo dijo ya no. Y eso es lo que debemos aprender, hermanos. Dice en el 9, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Pero qué dijo Jesús? Ya lo vimos, creo que en el video anterior. Claramente les dijo, le preguntaron que si era lícito. ¿Qué les dijo? Si una oveja cae, no la van a levantar. Es lícito hacer el bien, hermanos. ¿Qué es el bien? El bien, hermanitos, es precisamente estar en la palabra de Dios, actuando bien con el prójimo. Si nos reunimos, de acuerdo, platiquemos, estudiemos. Aquí está nuestro pan de cada día, el pan vivo aquí está. Muchas congregaciones, muchas organizaciones eclesiásticas hablan del pan vivo del otro, pero incluyen sangre, incluyen un montón de cosas. Hermanos, el pan vivo es este. Aquí está nuestro alimento diario. Y nuestro Señor Jesucristo dijo, esto es mi carne. Carne. Sin su sangre comerás. Aquí vas a estudiar, aquí vas a aprender. ¿Y qué hacen en otros lugares? En el 12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que tu Dios te da. Tienes que honrar a tu padre, a tu papá, a tu mamá terrenal, con mayor razón al Padre Celestial, con mayor razón. Él es nuestro padre y madre. Cuando le preguntaron, cuando le dijeron que tu madre y tus hermanos quieren verte, ¿qué dijo él? Mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Lo que nos estaba enseñando. No matarás. A mucha gente lo puedes matar físicamente. Lo puedes estar matando poco a poco, siendo injusto con él, obligándole a realizar actividades que no reciban lo necesario para el sustento de él y su familia. No cometerás adulterio, dice. Debes tener una sola esposa, una sola mujer. Les comenté en algunos de Salomón cuántas mujeres no tuvo. David también tuvo un desvío, pero se arrepintió fuertemente. ¿Pero qué hizo Salomón? Entonces, pues eso no, hermanos. No hurtarás, no vas a robarle a nadie, no le vas a robar ni su tiempo, ni su dinero, ni su trabajo, ni el producto de su trabajo, hermanos. Al contrario, debes corresponder con él conforme a lo que él te está facilitando. Porque uno solo como persona no puede uno realizar todo. Yo no me puedo fabricar mis zapatos, mi pantalón, estos lentes, mi camisa y todo para poder salir a la calle. ¿Y la tela? Y todo lo demás necesario para poder hacer las cosas. No, hermanos. No hablarás con tu prójimo falso testimonio. ¿Qué sucede con todas las personas? Sobre todo aquellas que tienen autoridad. Levantan falsos testimonios muchas veces. Se valen de su autoridad para poder subyugar a otras personas.
y prácticamente muchas veces hasta destruirlas en muchas maneras. ¿Mm? No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La envidia está por donde quiera, hermanos. Si tú trabajas, haces las cosas pues adecuadamente, ahorras, puedes hacer algo más, ya te están viendo con malos ojos. ¿Y por qué lo lograste? Porque tú tienes una forma de vestir, una forma de ser, una forma de hablar, una forma de actuar muy diferente. Hasta nos dice, sálganse de eso, nos dice la palabra de Dios cuando estamos en alguna cuestión así, sálganse de eso. Muchos, pues hasta yo siento que nos tildan mal, porque muchas veces no estamos en pláticas con palabras obscenas o en actos que están contrariamente a lo que la palabra de Dios dice. Se aleja uno un poco y lo tildan a uno de un montón de cosas. Y de ahí también vienen problemas, hermanos. Empiezan a hablar de uno. Pues mientras no te afecte no hay problema, pero a veces te afecta porque pierdes hasta el trabajo, pierdes las oportunidades. Y tú no te puedes estar acoplando a todo ese tipo de cosas. No, hermanos, no. Entonces, pues, debemos estar bien. Ya no hay virtudes, hermanos. ¿No? Las mismas personas hasta se vanaglorian de lo que hacen, sin ninguna virtud, sin ninguna honestidad. Como les digo, cambian lo masculino por lo femenino y lo femenino por lo masculino. Entonces, hermanos, pues tenemos que hacer muchas observaciones y ver quiénes están coludidos en todo esto. Los mismos gobiernos, los doctores, las dependencias, los padres de familia, etcétera, etcétera, hermanos. Las diferentes autoridades, sobre todo, que hay, desde la más alta hasta la más mínima. Y los poquitos que queramos sembrar la buena semilla, las buenas virtudes, comentar lo que a Dios le agrada. Veamos ahí, por favor, Mateo 15. Vamos a ver. Vamos a ver San Mateo, capítulo 15. Vamos a ver del 13 al 19. Dice aquí. Del 13 dice. Pero respondiendo, él dijo, Mateo, capítulo 15, del 13 en delante, vamos a ver. Pero respondiendo, él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlo, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo, Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Sus propios seguidores, hermanos, no entendían bien las cosas. Con mayor razón nosotros que no tenemos la presencia de nuestro Señor Jesucristo para que nos enseñe. Les comenté la vez pasada, miren esos niños ahora en las escuelas, virtualmente todo. Si cuando estaban los maestros muchas veces no asistían a clases y la educación estaba muy mal, imagínense ahora en la cuestión virtual.
Ya no tienen quien les explique correctamente. Nosotros afortunadamente tenemos la palabra de Dios aquí. Y aunque fue muy manoseada, les vuelvo a repetir, hermanos, fue muy manoseada la palabra de Dios. Nosotros sabemos perfectamente bien, si estudiamos bien, que Dios no se contradice y que nos enseña cosas correctas. No tenemos que ir a ningún otro libro, ni de virtudes, ni para crear conciencia, ni para nada. Aquí nos está explicando exactamente lo que nosotros debemos de hacer y nos toca a nosotros descubrirlo. 15:16, San Mateo 15:16 dice: Jesús dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Ahí nos tienen tapados, que para que no nos contaminemos, que para que no, hermanos, del corazón sale todo lo malo si es que hacemos madurar con nuestra concupiscencia, con nuestro pensamiento, todas las cuestiones malas. Y si mi corazón está mal, de ahí van a salir un montón de cuestiones. ¿Mm? Por eso dice ahí en el 18, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los hurtos, etcétera, etcétera, hermanos. Entonces, pues, estamos viendo algo muy difícil, muy duro. Y esto es lo que cada vez que nos reunimos con muchas personas, es lo que debemos estar previendo, comentar y decir, para que ellos puedan entender la palabra de Dios. Y no es lo que yo quiera, es lo que Él nos está diciendo, discernirla muy bien. Entonces, hermanos, no podemos estar nosotros en otra cuestión. Ya vimos ahí en Proverbios, ¿qué nos dice? El que ama la lengua, ahí está la vida o la muerte. Si tú amas la lengua y dices un montón de cuestiones, vas a morir. Si estás bien, tienes la vida. Es lo mismo que nos está diciendo aquí. ¿Eh? Lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Automáticamente, hermanos. Veamos Isaías 56, por favor. Vamos a ver. Isaías 56. Vamos a ver el versículo 1. Ahí nos da, veamos, dice: así dijo Dios, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. ¿De qué sirve, según eso, un día de reposo que es para Dios, que lo santificó, y no estés haciendo el bien, y que guarda su mano de hacer todo mal? Entonces, hermanos, toda la palabra de Dios nos habla cuestiones importantes que no podemos pasar por alto. Veamos Hebreos, vamos a ver Hebreos capítulo 9. Hebreos. Vamos a ver. Capítulo 9. Vamos a ver a lo mejor todo, hasta el 8, 10. Dice, ahora bien, desde el 1, 9:1.
Ahora bien, y aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. El primer pacto, hermanos. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así: en la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Yo les dije del tabernáculo que yo ya no quería comentar nada de esto porque desgraciadamente les comenté varias veces y también les puse allí unas figuras. Les comenté lo que había hecho Salomón en el templo. ¿Qué nos está diciendo aquí? De las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. No se puede, hermano, ya no. Y así, dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Todavía no estaba no había la enseñanza correcta, hermanos. Todo lo tenían transgiversado ya. Entonces dice, aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Con esas actitudes que incluso hasta la fecha lo siguen haciendo, hermanos. Dice aquí, no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Cuando se iban a reformar las cosas, todo eso desaparece, hermanos. ¿Por qué no lo comprendemos? También muchas personas platicando me han dicho un montón de cosas, no tienen idea. Sin embargo, ¿qué puedo decirles? Les leo la palabra de Dios. 9:11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos. Es decir, no de esta creación. Entonces, hermano, ¿no él mismo dijo no quedará piedra sobre piedra? Ahí fue donde salió la gran mentira para apresarlo. Que él había dicho que él iba a destruir y él no dijo eso. Ya lo vimos también eso, hermanos. Volvamos a Mateo 12. Veamos, por favor. Y hay muchas cosas. Vamos a ver 12:28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué está pasando aquí? Dice Jesús, si yo por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios, echo fuera los demonios, si yo estudio, si yo aprendo, si yo hago todo lo que se me dice, que la verdad me hará libre, dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno
entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. El que transgiversa la palabra de Dios, hermano, no puede ser perdonado. Aquí no lo está diciendo. ¿Eh? Ahí nos sigue diciendo en el 32, Mateo 12:32, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y ahí nos menciona lo del árbol, por sus frutos lo conocerá. Veamos nuevamente Proverbios 3. Ya lo vimos, hermano, vamos a checarlo. Proverbios 3, del 3 al 4. Lo podemos ver hasta el 6. Leámoslo. 3, del 1 al 6. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. ¿Cuál es el temor de Dios? Apartarse del mal, hermanos. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a tu Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Dios, ni te fatigues de su corrección, porque Dios al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Ahí nos dice las primicias, nos habla honra con tus bienes. Es que no les des mal uso, hermanos. Y todas las primicias, Dios mío, gracias por esto. No lo vas a hacer ya un holocausto. ¿Qué dijo ahí nuestro Señor Jesucristo? Misericordia quiero. Entonces, hermanos, tenemos que entender muy bien todo esto para que podamos estar correctamente ante Dios. También observamos normalmente todos los medios de comunicación, los abusos de toda autoridad, los medios de comunicación diciendo muchas mentiras que a veces ni las captamos porque no estamos atentos a lo que está sucediendo, e incluso atento a ciertas autoridades que han estado actuando de tal o cual manera. Todo lo pasamos por alto. No estamos atentos a nada. No estamos haciendo discernimiento. Y eso, hermanos, yo les comenté una vez, la persona pensante, la mayoría de la gente lo considera peligroso. Es pensante. Dios nos dio la capacidad de poder aumentar nuestros conocimientos, de poder descubrir cuestiones. Pero si nosotros no hacemos nada para hacerlo, ¿qué nos dijo Santiago? Una fe sin obras es una fe muerta. Es lo mismo, hermanos. Entonces, abusos de todo tipo de autoridad, desde las más pequeñas hasta las más altas. En estos casos, desde los reyes, desde los presidentes, secretarios, ayudantes,
empresarios, ejércitos, cualquier tipo de dirigente, cualquier persona que tenga el más mínimo cargo, la policía en las calles. No, hermanos. Desgraciadamente, todas las autoridades se olvidan que gobiernan sobre seres humanos con necesidades básicas y que ellos ofrecen respeto a la autoridad, pero la autoridad se olvida de eso. No hay una convivencia correcta. Y eso enseñan incluso a sus subordinados, incluyendo al ejército, policías y otros grupos que usan armas o leyes y actúan en grupo para su propio beneficio. Alguna vez les platiqué que es una conspiración. Son actitudes que se hacen en secreto para beneficio propio de algunos de los que lo están haciendo. Ahí están los sacerdotes, hicieron consejo para poder atacar a Jesús, hicieron una conspiración porque ellos no querían perder los privilegios que tenían. De verdad, esto es muy difícil. Y es increíble cómo a veces una persona puede cambiar el rumbo de una situación, cualquiera que sea. Y más increíble es que otras personas lo sigan y hacen la misma maldad, olvidándose de que fuimos creados para buenas obras, hermanos. Sin embargo, no se puede actuar solo porque seas la ley, sino debes observar con detenimiento antes de emitir un juicio. La palabra de Dios nos da múltiples enseñanzas de cómo poder hacer un juicio. Testigos se necesitan, platicarlo, comentarlo, discernirlo. No solamente hablar a la autoridad que sigue y vociferando, hasta en estos casos ya hasta por teléfono hablan y dicen un montón de cosas y hasta delante de ti, pero ellos tienen el teléfono a la mano y están hablando con la persona y hasta delante de ti dicen mentiras y media, hay mucha mentira y hasta revuelven situaciones que ni siquiera pueden ser consideradas así. Y eso hace que la persona, pues la persona impulsiva que hace eso, provoca ser impulsivos a otras personas. Y así hay impulsivos de uno y de otro lado. ¿Por qué? Porque estamos en manos del maligno. Entonces no podemos estar nosotros, hermanos, pensando en otra cosa. Porque de otra manera no. Entonces, hermanos, y esos son falsos testimonios, hermanos. Entonces, hermanos, veamos, evitemos los falsos testimonios. No se debe permitir los falsos testimonios, y menos en presencia de quien algunas personas lo pueden acusar
con mentiras y demás. Y nosotros todavía aprovechar esa situación para decir algo falso. No, hermanos, no. Entonces, hermano, yo les comento esto porque pues es difícil. También lo podemos ver todo esto, hermanos, también personas que supuestamente buscan el bienestar general levantan falsos testimonios para justificarse. ¿Por qué sucede todo esto, hermanos? Porque es falta de amor. Perjudican en gran manera a la población y al planeta. Porque hay muchas cuestiones que se hacen en el planeta también. Se deforesta, bueno, un sinfín de cosas. Algunos dirigentes que se dicen pertenecer a tal o cual iglesia o religión, no sé, pretenden hacer una recopilación de ética, de moral, y están tratando de hacer un código ético y de moral. Olvidan y se olvidan de que la autoridad que ellos tienen es porque Dios la permitió. Y desde el principio, hermanos, está establecido esto. Entonces, pues no podemos estar nosotros viendo algo difícil, hermanos, porque para nosotros todo esto que sucedió, es algo muy difícil, hermanos, que nosotros veamos esto. Porque sí es Saúl fue el primer rey. Fue el primer rey. ¿Por qué? Porque el mismo pueblo pidió un rey como las demás naciones. Y no desecharon a Saúl, digo a Samuel o a alguien más. Directamente desecharon a Dios. A Dios. Ahí lo podemos ver en 1 Samuel 8. Desgraciadamente en ese tiempo los hijos de Samuel ya no andaban bien. Y por eso le pidieron un rey. Le dijeron que él ya estaba viejo, que sus hijos no andaban en buenos caminos. Leanlo ahí, 1 Samuel 8. ¿Sí? Y les advirtió, veamos, capítulo 8, 1 Samuel 8. Dice, vamos a ver. Dice 9, del 9 en adelante. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. El rey, una autoridad, la autoridad terrenal, ya no celestial, desecharon a Dios. Y refirió Samuel 8:10. Y refirió Samuel todas las palabras de Dios al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50. Los pondrá a sí mismo a que en sus campos y sieguen sus mieses, etcétera, etcétera. Tomará también a sus hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas. Todo eso, hermanos. Todo eso le dijo Samuel.
Le dijo Dios a Samuel para que se lo dijera. Y hasta mismo Saúl, que fue el primer rey, se molestó de lo que había hecho el pueblo. Sin embargo, Samuel lo ungió por orden de Dios. Entonces, hermanos, no podemos nosotros estar viendo cuestiones que no son correctas, hermanos. Porque desgraciadamente, pues, las personas, pues, desgraciadamente son... Vamos a ver aquí en Deuteronomio 17. Fíjense Dios cómo permitió. Dice 17:14. Cuando hayas entrado en la tierra que tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habitéis y digas, pondré un rey, o sea, una autoridad delante de mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que tu Dios escogiere. Tu Dios lo iba a escoger. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Deben ser de la misma creencia, que estén con Dios. ¿Cómo están los gobernantes ahora? Cada uno tiene su Dios por separado. Aunque digan y hablen de que creen en Dios, si creyeran en Dios y estuvieran con Dios, tuvieran otra situación. Ahí 17:16. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque tu Dios ha dicho, no volváis nunca por ese camino. ¿Qué hacían en Egipto? Adoraban dioses falsos, estaban en esclavitud. Y Dios dijo, no vuelvan por ese camino. 17:17 dice, ni tomará para sí muchas mujeres. ¿Qué hizo Salomón? ¿Qué hicieron un montón? ¿Qué hacen hasta la fecha? Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. ¿Qué hacen las autoridades? Lo primero que es acaparar, robar, quitarle al prójimo sus bienes de alguna manera. ¿No, hermanos? El 17:18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a su Dios. ¿Qué es el temor? Salirse de la maldad, no estar en maldad. Para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Hermanos, estos se olvidaron. Ya no encontramos ahorita el arca del pacto y todo eso, pero tenemos la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo donde nos está diciendo prácticamente lo mismo. Y salirse de toda maldad, arrepentíos, presenten frutos de arrepentimiento, dignos de arrepentimiento. Ahora por ahí quieren hacer un librito para cuestiones éticas y morales. Se olvidan de la autoridad de Dios. ¿Y por qué permitió las autoridades? Las permitió bajo ciertas condiciones. Aquí nos las está diciendo, hermanos. Aquí 17 del 14 en delante. ¿Cuáles son las condiciones? Aquí están. Y las advertencias nos las dice ahí en Primera de Samuel. Entonces, hermanos, hablan de cuestiones que fórmulas que Dios nos menciona en su palabra. Amor al prójimo, ayudas, etc.
pero no reconocen abiertamente que nuestro Dios Todopoderoso nos está enseñando lo que debemos de hacer. Y ellos como autoridades deben de acatarlo también. Entonces, no le dan el crédito a Dios correctamente, hermanos. Prefieren ellos, pues yo lo veo así, prefieren ellos recibir los aplausos, hasta con los libritos que van a escribir. Y se olvida también de la recomendación elemental que nos da ahí Proverbios 3, ya lo leímos del 1 al 6, hasta más leímos. Que no se olviden, volvamos a verlo, hermanos, para que no haya. Proverbios capítulo 3, vamos a leerle un poquito, no todo, vamos a leerle un poquitito. Dice aquí 3, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón, guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Primero es Dios, hermanos. Fíate de tu Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios, apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Dios, ni te fatigues en su corazón, en su corrección, ni te fatigues en su corrección, porque Dios al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiera. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Hermanos, esto se les olvida. Hacen caso omiso de todos y ellos en su propia, ¿cómo le llaman? Así como nos dice aquí, no se apoyan en su propia prudencia, olvidándose de Dios. Todo esto sucede. Veamos Ezequiel 14. Ezequiel 14. Hermanos, necesitamos observar esto. No puede ser de otra manera, hermanos. No puede ser. Ezequiel, vamos a ver, 14 del 1 en adelante, por ahí del 10, 11, 12. Ahí lo vamos a ir viendo. Ezequiel 14. Dice, fíjense lo que dijo el profeta. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí, y vino a mí palabra de Dios diciendo, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Y hermanos, todo esto hacen las autoridades, nosotros mismos. ¿Podemos consultarle a Dios? ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales por tanto y diles, 14:4, háblales por tanto y diles, así ha dicho Dios el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y viniere al profeta, yo, Dios, responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, hermanos. ¿Qué es eso? ¿Es abominación para Dios? Vamos al 5. Para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí, todos ellos
por sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartar vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Hermanos, eso es lo que nos va a contestar. Primero apártense. Y en el 8:14 nos dice, y pondré mi rostro contra aquel hombre y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Dios. Y en el 10, y llevarán ambos el castigo de su maldad como la maldad del que consultare. Así será la maldad del profeta. Si incluso el profeta cae en esos errores también y no hace lo que Dios lo está diciendo. Ya vimos varios asuntos sobre eso, hermanos. ¿Eh? Tomemos bien en cuenta todo esto. Veamos a lo que dijo Pablo en Hebreos 10. Veamos. Hebreos capítulo 10. Vamos a leer. 10, vamos a leer en el 15. Del 15 en adelante. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, y después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hay ofrendas para pedir perdón. No debemos pecar. Le dijo a la pecadora, nadie te condena, tampoco yo. Vete, no peques más. 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Hermanos, antes solo entraba el sacerdote en el lugar santísimo, ahora nosotros tenemos la oportunidad de entrar. Pero ¿qué tenemos que hacer? Estar con Él. Ahí nos dice mismo, 10:21. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, hermanos, no es que vamos a entrar nada más así. ¿Qué dice? Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Si tenemos fe y confiamos en lo que Él nos dijo, purificados los corazones de mala conciencia, hermano. Entonces, pues, yo creo que esto, pues, si vemos ahí Hebreos 12:2, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. En el 6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Hermanos, más claro que esto no puede ser, no puede estar. Entonces, pues, esto es difícil, hermanos. Ahí nos vamos al Hebreos 8. Vamos a leer en el 10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios. Y ellos serán a mí por pueblo.
Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Hermanos, ¿podemos conocerlo? Estamos esperando que alguien nos venga a enseñar cuando aquí tenemos su palabra y lo podemos conocer. Hermanos, pues ya no sé. Veamos ahí un poquito de Oseas. Vamos a ver. Mateo. Vamos a ver. Oseas, capítulo 8 del 10. Dice aquí, aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré, y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Imagínense, por la carga de esas autoridades y de sus príncipes, vamos a ser afligidos, porque ellos no nos supieron dirigir. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar, les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Hermanos, ¿quién está refiriendo a Efraín? Era una autoridad, era un rey que prolificó todo para la maldad, puso altares, veneró en altares. Es lo mismo que nos están haciendo ahorita las autoridades que tenemos. Y ahora pretenden darnos ahí un librito, olvidándose de la palabra de Dios. Yo no digo que esté mal del todo, pero la palabra de Dios es principal y sobre todo ahí deben ellos tener su esperanza. Todo. No es otra cosa, hermanos. ¿Sí? Mateo 9:13, miramos. Mateo 9:13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermanos, nos está llamando a todos los que somos pecadores. Aquel que se queda sin pecado, pues no lo está llamando Dios, no lo está llamando Jesús. Y pues aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Antes ofrecían un montón de cosas por los pecados, ahora ya no quiere sacrificios, quiere misericordia, que aprendamos misericordia, aprender lo que significa misericordia quiero. Ya vimos lo del samaritano, cuando fue movido misericordia, ya había pasado un levite, un sacerdote, andaban fuera de todo, hermanos. Veamos, vamos a seguir viendo otro poquito de esto, hermanos, porque sí es importante. Ahí Mateo 12:7, creo que ya lo vimos, vamos a volverlo a ver. 12:7 dice, y si supiese lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Imagínense, hermanos. Vuelvan a estudiar Proverbios, capítulo 3, del 1 al 6 o 7. Véanlo, Proverbios 3. No nos apartemos de su ley, hermanos. No seamos en nuestra propia prudencia. Confiemos en Dios. Y aquí Mateo 10:5 nos dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Aquí es la primera vez que los mandó, hermanos.
Les dijo, no, no lleven ni dinero, ni oro, ni plata, ni nada. Pero después, ¿qué les dijo? ¿Eh? El que tenga su alforja, tómela. El que tenga su cobija, tómela. El que no tenga espada, compre una. Ya no les dijo, vayan a pedir. Hermanos, son dos cuestiones muy diferentes que debemos atender. Veamos ahí Lucas 9, capítulo 9. En 52, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer preparativos, mas no le recibieron. Ya vimos lo de los samaritanos, cuánto problema hubo ahí con los de Samaria. Le vamos a dar otro repasito más después, hermanos. Veamos ahí 10:33, Lucas. Sigamos viéndolo, dice aquí. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Aún dentro de los samaritanos había misericordiosos. Hermanos, de los de Samaria. Acuérdense que Jonás predicó en Samaria y ese pueblo fue perdonado. Sin embargo, siguieron haciendo muchas maldades. La vez pasada les comentaba, bueno, ahí lo vamos a ir viendo poco a poco, hermanos. Veamos Juan 4:9, por favor. San Juan, capítulo 4, en el 9. Miren esto. Dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan, no se tratan bien, no se tratan entre sí. Aquí se los está diciendo. Y hay una historia de Samaria, porque sucedió todo eso con los samaritanos, totalmente alejados de Dios. Ahí mismo Lucas 10:33, veamos. No, perdón. Vamos a ver, San Juan, mismo ahí, 4:39. Vamos a ver, dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por las palabras de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Hermanos, hasta las personas que no confiaban, que no creían, creyeron en él por los testimonios de alguien. Testimonio y sobre todo la veracidad con que lo dijo y la convicción. Y muchos de los, 39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y le dijeron a la mujer, miren en el 42, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Hermanos, nosotros no tienen que escucharme a mí ni estar viendo a otras personas. Ustedes mismos, por la palabra de Él, aquí está su palabra, compréndanlo. Ahí mismo, leamos nuevamente 4:42. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Creyeron, hermano, tuvieron fe. La palabra de Él y seguramente algunas señales que también hizo. No lo sé, pero su palabra es el Espíritu Santo, hermano. Creyeron. Entonces, pues,
Veamos San Lucas 17. Vamos a ver, San Lucas 17. Dice, y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Fue cuando limpió a aquellos leprosos. El único que regresó fue un samaritano, hermanos, por la gran señal que hizo. Hasta él preguntó, bueno, ¿qué? ¿No eran 10? No, eran 10 y solo uno regresó, hermanos. Por eso dice ahí 17, 18, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Fue lo mismo que sucedió ahí con los samaritanos cuando se quedó 2 días, hermanos. Entonces, pues, si vemos ahí, veamos ahí, fíjense cómo le decían su propia gente. Veamos ahí, 8:48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pues yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Hermano. Entonces, eso es lo que nosotros debemos estar observando, viéndolo bien. Veamos en Hechos. Vamos a ver. Hechos, capítulo 8. Capítulo 8, vamos a ver en el 25. Dice aquí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Hermanos, ¿quiénes fueron ellos? Los apóstoles que regresaron. Aquí está. ¿Sí? Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Entonces, hermanos, tenemos que estar pendientes de todo esto. Veamos ahí, vamos a ver Reyes. Primera de Reyes, vamos a leer tantito. Primera de Reyes. Uy, me fue todo el libro. Primera de Reyes, vamos a ver. En el capítulo 16, vamos a leer ahí 30 y 32. Capítulo 16. Miren lo que nos dice aquí. Fíjense nada más, dice. Vamos a ver desde el 29. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Dios, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Joroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Dios de Israel. Entonces, hermanos, imagínense cuánta cuestión hizo el rey de Samaria. Por eso tanto problema. Veamos ahí, Segunda de Reyes. Fíjense, Segunda de Reyes, vamos a ver en el capítulo 1. Miren,
capítulo 1, vamos a leer 2. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: id de consultar a Baal-Zebub, dios de Crom, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Dios habló a Elías Tisbita, diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles: ¿no hay Dios en Israel? Que vais a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón. Por tanto, así ha dicho Dios: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Hermanos, sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, y aún así andamos en dioses falsos, en otros dioses. Hermanos, esto que estamos viendo son para reflexionar correctamente lo que hemos estado haciendo, hermanos. Ahí mismo en Segunda de Reyes, veamos el capítulo 21, vamos a ver. ¿Dónde está? 21:13. Dice: y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo, y desampararé el resto de mi heredad, y lo entregaré a manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios. Todo el favor de Dios lo perdieron. Estaban mal. Sin embargo, hubo samaritanos que recapacitaron. ¿Qué sucedió con el cuerpo sacerdotal que había desde el principio? Todo transgiversado. Por eso, algo que no da fruto los quitó. Puso el ejemplo de la higuera, etcétera, etcétera. Ya lo hemos visto todo eso, hermanos. Y no es que Dios mate parte de su creación. Mató todo lo que destruyó, todo lo que era maldad. Y todavía les dio oportunidad, y aún así no quisieron seguir. Ahí mismo, 23:19, vamos a leer, 23:19, dice, en Segunda de Reyes: y todas las casas de los lugares altos que estaban en la ciudad de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira de quién? A ira de Dios, las quitó también Josías, e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres, y volvió a Jerusalén. Ahí ya fue cuando Josías empezó ya a ver lo de la Pascua y todo. Él compuso todo esto. ¿Eh? Fueron las reformas de Josías. Ahí en el 23:14 dice: y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo, y puso fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Dios que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Entonces, hermanos, entonces todo esto, hermanos, pues, bueno, vimos también que hasta la estatua esa que hizo de la serpiente de hierro que hizo Moisés, ya les expliqué un poco sobre eso también. También eso fue destruido, incluso antes.
Entonces, hermanos, pues yo creo que veamos ahí, por favor, Isaías 9:9. Vamos a ver. Dice, y desde el 8, el Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel, y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen. Y ahí vino, es el 14, y Dios cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. El anciano venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola, porque los gobernadores de ese pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Hermanos, ¿qué no es lo mismo que está sucediendo ahora? Y ahora está. Bueno, ahí en el 10:11, vemos ahí 10:11 dice, y como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Hermanos, a todo. Jeremías 23, veamos. Jeremías 23. Ese sí me lo. 23. Dice aquí, 23. Dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Dios, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Dios, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Dios, el cielo y la tierra? Y yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. Hermanos, Dios está en todo lugar y Él sabe todo. No podemos estar en otra cuestión, hermanos, porque no vamos a ninguna parte con esta cuestión. Aquí nos lo está diciendo categóricamente, hermanos. Jeremías 23:13 y leímos un poco más. Y hay mucha más palabra que los invito a que lo vean. Veamos ahí, por favor, Miqueas. Vamos a ver. Ay, ya me pasé. Trocito de Zacarías. Miqueas, aquí está. Miqueas. Vamos a ver, por favor. Miqueas 1:6, nada más. Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Y todas sus estatuas serán despedazadas y todos sus dones serán quemados en fuego. Y asolaré todos sus ídolos porque de dones de ramera los juntó y a dones de ramera volverán. ¿Qué fue lo que hizo Jonás? ¿Qué fue lo que pasó con Jonás? ¿Cómo destruyó todo eso? Por la palabra que llegó. Dice, vino Jonás 1, vino palabra de Dios a Jonás y dijo a Amistad diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y ahí le fue a decir todo, ¿no? En Nínive, una partecita de por allá que también era parte de Samaria, todo eso. Entonces, hermanos, pues, veamos nuevamente Lucas 17:11. Vamos a ver, Lucas capítulo 17, en el 11, dice aquí,
Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. ¿Dónde es Samaria? Cerquita de Jerusalén, pasaba entre Samaria, dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. El mar de Galilea, ¿se acuerdan? Y Samaria. Ahí estaban casi todos los pueblos. Entendámoslo. No estaban muy retirados. Tal vez 50 kilómetros en total, menos incluso. Porque se habla hasta de cuántos días podían caminar. Un día de reposo equivalía más o menos a 1 kilómetro que caminaban. Iban despacito, platicando, estudiando, reflexionando. Un día de reposo, 1 kilómetro caminaban, más o menos. Ahí veamos Juan 4:4. Ya vamos a ver. Vamos a ver si terminamos con esto, hermano, porque sí. Dice, Juan 4:4, y le era necesario pasar por Samaria. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Entonces vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José. Ahí por donde estaba el pozo, ahí donde se encontró con la mujer samaritana, hermanos. ¿De dónde salió? Dice, salió de Judea. Judea estaba más para allá. Y se fue otra vez a Galilea, iba rumbo al mar de Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Entonces, hermanos, nos vamos dando idea de dónde son estas situaciones. Lo podemos ver con los mapas, hay mapas incluso de todo esto. Veamos Hechos 1:8. Veamos Hechos 1:8, hermanos. Y veamos esto, dice 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, ahí fue cuando él subió al cielo y lo vieron. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuál es el Espíritu Santo? Su palabra, que la hayan asimilado bien. Ahí está la enseñanza y el Espíritu de Dios los guiará. Ahí está el Espíritu Santo, hermanos. No estamos viendo otra cuestión. Hermanos, veamos ahí Hechos 8. Vamos a ver Hechos 8:5 dice, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Felipe fue ahí y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos cuando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Entonces, hermanos, había también gentes malas ahí estaba un hombre, el tal Simón, un simonita, por eso de ahí viene la palabra simonita. Entonces, pues, debemos tener mucho cuidado también con todo eso. Ahí en el 8:14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Ya tenían el Espíritu Santo ellos, ya lo tenían. En el 15, veamos ahí, Hechos 15:3, miren. 15:3 dice, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y recibieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Fíjense bien, dice,
fueron recibidos por la iglesia, las personas que habían aprendido, los apóstoles que nombró Jesús y por los ancianos, las autoridades, todos en conjunción. 15:5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y en ese momento, hermanos, todo pasó, todo se terminó. Y en ese momento, hermanos, nuestro Padre Celestial interviene en eso. Y ellos mismos, con su espíritu que ya tenían y su palabra, ya vieron que la circuncisión carnal no era necesaria, era entendimiento y en el corazón. Entonces, hermanos, todo eso es lo que les dijo. En el 15:20 dije, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. El día de reposo era leído las escrituras, no libritos de otro tipo. Las escrituras, analizándolas, aprendiéndolas y poniéndose en plan de estar bien con Dios. En el 24 dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Entonces, hermanos, en el 25 dice, nos ha parecido bien haciendo llegar a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Entonces, solo esto, hermanos, es lo que dijeron los apóstoles. Hechos 15, 28 y 29. Entonces, hermanos, les doy, por favor, gracias por haber escuchado y vean esto que está sucediendo. Viene por ahí un anuncio. Vamos a terminar este pequeño estudio. Véanlo seguido, hermanos. Chequenlo, chequen sus escrituras, por favor, porque de otra manera, hermanos, no podemos estar viendo otra cosa. Entonces, lo único que dijeron los apóstoles, ¿qué dijo? Vamos a repetirlo, dice 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. ¿A quién? A la palabra de Dios que les enseñó. Y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, a bien haréis, pasadlo bien. Entonces, hermanos, los apóstoles no estaban imponiendo cargas de más. Bueno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo le damos las gracias por habernos permitido hoy nuevas reflexiones, nuevo conocimiento de su palabra. Padre Santo, te doy las gracias por haberme permitido esta oportunidad y te pido perdón si alguna cuestión tengo mal. A los que estén en tu palabra, Padre Santo, sígueles guiando para que
estén más contigo. Que nos salgamos de toda maldad, sí te lo pido, ayúdanos con tu palabra, porque no hay otra forma, hermanos, que nuestra concupiscencia sea correcta y no madure maldad para estar contigo. Hoy y siempre, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hemos estudiado y damos las gracias. Amén.